Tiro al blanco nueva vez con ustedes, y esta vez desde el Caribe a la Amazonía, a la región amazónica. Por cierto, gravemente diezmada por el régimen de Bolsonaro, por el neofascismo. Debemos ir a Brasil con cierta alegría, ¿no? Porque tiene un valor muy especial. Yo diría un gran valor la victoria a nivel presidencial de Lula contra Bolsonaro. Es una victoria por poquísimo margen, pero en fin de cuentas Lula rebasó el 50% y se quedó corto Bolsonaro. Y eso, el poder ejecutivo en manos de Lula, en condiciones muy desventajosas en relación con la otra vez, porque el Congreso queda controlado por las fuerzas de ultraderecha y especialmente por los partidarios de Bolsonaro, lo cual significa un condicionante fuerte. Además de esto, pero de todas maneras, poder ejecutivo en materia de política exterior, en ciertas políticas internas, pueden contribuir a cambios limitados, vamos a decirlo así. No a un posicionamiento antiimperialista, porque Lula va acompañado de mucha fuerza también de derecha, aunque no de extrema derecha, incluso fuerzas pro-norteamericanas. Él mismo, a pesar de que estuvo bastante cerca de las corrientes pro-soberanía, pro-independencia de los países del ALBA, se quedó un tanto corto durante sus administraciones anteriores. Igualmente el caso de Dilma. Pero en materia de redistribución del ingreso, de la renta nacional, con políticas asistencialistas, hay que decirlo sobre todo, con cierta sensibilidad social, puede haber una cierta mejoría para el sector que se expandió durante la gestión de Bolsonaro, de la extrema pobreza. Es decir, hay que esperar esa parte de Lula. En términos de la política exterior, sin hacernos demasiadas expectativas, por lo menos hay que demandarle que se coloque cerca, por lo menos, de las fuerzas que luchan por la segunda independencia del continente. Y vuelvo y digo, tiene una carga negativa, tanto por su moderación en ese terreno, como por los aliados, las fuerzas aliadas que tiene Lula. Incluso el hecho de que la hostilidad de Trump está reemplazada en ese plano por una política que, sin dejar de ser muy agresiva, en el caso de Brasil, Biden va a manejar con más cuidado posiblemente. Y por eso sale felicitándolo, como sale también Abinader y parte del espectro de la derecha, porque están trabajando el tema para desarrollar una política pro-estadounidense, y hay que tener cuidado con esto, porque Estados Unidos siempre ha perseguido incorporar a Brasil a la OTAN. Sin embargo, hay fuerzas militares muy importantes que se oponen a eso. Igualmente, Lula también fue muy complaciente y abrió determinadas canchas a la política de las transnacionales brasileñas, sobre todo en el campo de las grandes corporaciones de la construcción, donde Brasil tiene un determinado liderazgo en términos de capacidades, como Odebrecht, Andrade Gutiérrez y otras. Y por ahí se coló una gran corrupción que, sin lugar a duda, ha afectado el proceso brasileño. Hay que decir además que la victoria por poquísimo margen tiene también que ver con las trampas de Bolsonaro. Y miren ustedes, la última aplicada fue empleando fuerzas militares en las zonas donde
La votación del PT y de Lula era muy alta tradicionalmente para impedir el flujo de votación. Y ahí, sin lugar a dudas, redujo la votación. Hay que ver además cuántos otros fraudes pueden haberse realizado. De todas maneras, lo más importante es que Lula fuera a la presidencia. Hay algunos malos augurios. Estaba circulando, no le doy todavía toda la veracidad al tema, porque no he visto confirmaciones, que los camioneros en Brasil han anunciado un paro, incluso señalando que hasta que las Fuerzas Armadas no controlen la situación, lo van a mantener. Eso puede ser una bola, porque corre mucho por las redes. Hay que estar atentos de todas maneras, porque sin lugar a duda también el neofascismo no es fácil, es violento y va a hacer todo lo posible para hacerle la vida imposible en términos de gestión política al nuevo gobierno de Lula, utilizando recursos institucionales y no institucionales, porque hacen el trabajo sucio. Bueno, el fascismo sale con mucha fuerza de todas maneras, a pesar de los desastres, del genocidio que implicó un manejo criminal de la pandemia, a lo Trump, un manejo criminal de la explotación de la Amazonía, y además una política de discriminación, patriarcal machista, homofóbica, de corte racista, de negación de derechos, de atropello a la diversidad, que eso sí es un factor positivo en el PT. Habrá que ver cómo se mueven las fuerzas del PT, si sencillamente todas se subordinan a las directrices de Lula o si hay por algún lado una presión desde la izquierda del PT, que hay que ver hasta dónde tiene determinadas autonomías. Porque en los gobiernos pasados hubo determinadas neutralizaciones. De todas maneras, una de las cosas que habría que demandar y exigir nacional e internacionalmente a Lula es precisamente que contribuya con una política integral desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de las ideas, de la guerra de ideas, a desmontar los lugares comunes del neofascismo en el continente. Eso sería una contribución importante. Y yo decía que el valor que tiene todo esto es que golpea a un neofascismo envalentonado que tenía como modelo, como referencia, aquí pasa en la República Dominicana, a Bolsonaro, a Trump y a los neofascismos europeos. Alto al neofascismo y ojalá se reconformen fuerzas de izquierda que puedan presionar en dirección, lo que no es esperable de parte de Lula, de cambios estructurales y cambios constitucionales de significación. La correlación de fuerzas no buena, pero había que recurrir a una línea de masa para poder producir en unas condiciones en que el fascismo, el neofascismo, tiene masa. Y es uno de los elementos más negativos en esa situación. Pausamos y volveremos. Y otro carro quebró y no apoya al final.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.